Tempranito, como cada jueves, le damos la bienvenida a Carlos Echepare. ¿Cómo estás, Carlitos? Buen día. Hola Silvio, ¿cómo te va? Buen día. Bien, por suerte, muy bien. ¿Vos cómo estás por allá? Bien, con un poco de calor, hoy va a ser, aquí está haciendo más, no va a ser. Pero bien, bien. Para hoy tenemos previsto 43 grados, Silvito. 43 grados. Acá estamos en las antípodas. De todas formas, no hace Claro, tanto frío como ayer, antes de ayer. Acá está muy complicada la Patagonia Argentina, cubierta sí, totalmente de nieve, una nieve que lamentablemente no pueden aprovechar los turistas. Hace rato que no nevaba como está nevando por estos días, y esto para lo que algunos es un espectáculo visual, para muchos otros es un enorme inconveniente desde lo productivo, con mucha hacienda que tiene que moverse o que no puede moverse en esas circunstancias, etcétera, etcétera. sí, sí, he visto unas imágenes que son realmente terribles de lo que está Sí, pasando, ¿no? Con la hacienda bovina y ovina, y sí, sí, también y también con las personas, y también con mucha exactamente, gente sí, que sí. está pasando muy mal, ¿no? Pero bueno, será el cambio climático, Silvio, porque acá tampoco es normal que haga 43 grados, por lo que me cuentan, y es el tercer o cuarto día de julio que estamos con este nivel de temperaturas. Sí, Así que bueno, durísimo, durísimo eso. será, será cuestión de adaptarnos. Eh, por otro lado, también, como hoy tenemos menos tiempo, te cuento muy rápido, sigue preocupando y mucho el tema del virus, porque aumentan los casos, aumentan los casos y bueno, y hay entre ayer y hoy, por ejemplo, en todo el Estado español hubo más de 1000 casos y bajó mucho la edad promedio, ¿eh? La edad promedio que estaba, según el último informe, en 63 años, se había bajado. Acordate que al principio estábamos hablando de gente de 77, de 84, Ujú. así fue bajando en la escala a 63, ahora estamos hablando de gente de 45 años, el promedio de edad en este momento de lo que está, cómo ha caído, porque hay gente muy joven afectada por el virus. Y con esto del calor de estos días, por ejemplo, claro, las playas son muy difíciles de controlar, ¿no? No solo las playas, cualquier lugar de esparcimiento al aire libre donde tengas un poco de agua, aquí se llena de gente. Y bueno, y es el mes, estamos entrando en la segunda quincena de julio y agosto son los meses de mayor salida de gente de vacaciones, ¿no? Sí, Mientras, mientras tanto, te cuento que el mercado también está influenciado hoy por el clima más que nada, tanto en Estados Unidos, por un lado, con lo que pasa fundamentalmente con el maíz y la soja, y en Argentina con el trigo. Y bueno, y la discusión que empieza a haber ahora respecto a cuánto va a ser finalmente el volumen de la cosecha que se va a lograr. Un trigo que se está negociando a niveles en cuanto a volumen mayores a los del año pasado. Trigo, me refiero al trigo ya de la cosecha nueva, ¿no? Ese que se terminó de sembrar por estos días. Hay 3,5 millones de toneladas ya negociadas contra 3,100,000 que había el año pasado. Esto también tiene que ver con los buenos precios alcanzados. Sin embargo, en los últimos días la venta de trigo futuro se frenó bastante como consecuencia, entre otras cosas, de la incertidumbre sobre el clima y el impacto sobre el cultivo. Entonces ya los productores no se animan tanto a salir a comprometer mercadería que a lo mejor no tienen, como ocurre habitualmente, pero recuerden también que hay algunas alternativas de cobertura flexibles vía opciones que les permitiría tomar el buen precio. Por otro lado, como era esperable por estas horas, Brasil ha comprado trigo de otros orígenes. No son volúmenes extraordinarios, todavía están muy por debajo de la cuota que tiene habilitada este año para comprar por fuera del Mercosur sin arancel del orden del 1.200.000 toneladas. Te acordás que tiene 750.000 más otras que fue habilitando, pero hasta ahora no ha llegado a comprar en total, no llegó a las 350.000, es decir, que está bastante lejos de cubrir las necesidades, las habilitaciones que tiene para poderlo hacer. Sí, lo que logró, por supuesto, con esto es frenar algunas expectativas de precios. Ahora, ayer algún operador que conoce bastante el mercado del trigo me decía, como Brasil compró en este momento trigo ruso, me decía, si la Argentina le hubiese querido vender trigo en este momento a Brasil, no hubiese podido, ya no por el famoso precio, ¿te acordás? Precio FOB que está
estaba muy alto y de alguna manera estaba limitando la exportación, sino porque directamente al precio interno que tiene el trigo hoy no podría haber competido con el precio que lo estaba vendiendo Rusia. ¿Y el Que vos precio sabés que interno, Carlos, que la Argentina tiene hoy de trigo, tiene que ver con la disponibilidad o la falta de ella? claro, claro, por eso te digo, es decir, hoy si vos haces la paridad de trigo está más cerca del valor de la cosecha nueva. Cuando digo la paridad, acuérdate que es el precio de exportación trasladado al mercado interno, descontado los derechos de Ujú. exportación y los gastos del exportador. Bueno, eso es lo que te pagan por la cosecha nueva, 170, $175, pero el disponible ayer se vendía a 14.000 pesos, te diría, como piso. Dependiendo de la calidad podés sacar bastante más de 15.000 inclusive. Ese valor en términos de dólares, siempre hablamos de dólares oficiales con todos los condicionamientos que eso significa, pero que es el que hay que usar lamentablemente, porque el exportador cobra dólares oficiales también, tampoco no nos equivoquemos. Acá el que hace gran negocio, por supuesto, es el Estado con todo esto, pero te decía, ese precio no te da para exportar, no. Si vos tenés que salir a comprar trigo hoy para exportar en Argentina, no podés, porque el precio interno está bastante por encima de lo que te permitiría el valor de exportación al cual venderías el trigo fuera. Ujú. Eso es una realidad. En el caso de la soja, se sigue vendiendo, ayer se vendió más, se vendieron más de 130.000 toneladas por el disponible, a precios interesantes para lo que venían siendo. Estamos hablando de 17.500 pesos aproximadamente, con un tipo de cambio, bueno, el blue aparentemente más tranquilo, y de maíz se negociaron ayer 66.000 toneladas. Se frenó la venta de maíz porque apareció mucha oferta. La verdad es que veníamos hablando estos días de la mucha oferta que había de maíz, Ujú. que tenía que ver, por un lado, con el fortalecimiento de los precios. Bueno, como apareció tanta oferta, la lógica es que los precios se tranquilicen. Y ayer que se vendieron 66.000 toneladas, acordate que veníamos de días de bastante más de 100.000, ayer el precio cayó a 9.500, 9.400 pesos en la zona de Rosario y 10.300, 10.400 en la zona de Bahía Blanca, que es donde sigue habiendo interés por maíz y donde es más difícil de conseguirlo, ¿no? Los datos que publicó ayer el Ministerio hablan de que ya hay prácticamente 30 millones de toneladas de maíz vendidas de parte de los productores a la exportación y alrededor de 2 millones a la industria. Estamos hablando de 32 millones de toneladas, que es en base a una cosecha de 50 millones de toneladas, es casi el 63% de la cosecha, es decir, que es un volumen interesante. Ya ¿En los vendido, es 50 bastante más millones, de... Carlos, está contabilizado el consumo? Está contabilizado el consumo que entra al circuito comercial, no el consumo directo. Ujú. ¿eh? En realidad, si tomás el consumo directo incluido, podés estar en 56, 57 millones de toneladas, que es por lo pronto lo que estima la información oficial, la del Ministerio. El Ministerio toma todo en su análisis, ¿no? Acá de lo que estamos hablando es de una cosecha que ingresa al circuito comercial. Y después te dejo algún tema pendiente para que lo pensemos un poquito. Seguimos esperando la devolución de los derechos de exportación de la soja. Veremos qué pasa, ¿te acordás? Lo que se le iba a devolver. Por ahora sigue sin haber noticias. Ahora pareciera que el argumento va cambiando a decir que recién se va a resolver este tema cuando los productores terminen de vender la cosecha, para saber cuánto vendió cada uno y en base a eso hacer la devolución. Si alguno se toma el trabajo de ver cómo era el anuncio era que la liquidación se iba a hacer en base a lo vendido el año pasado. Más allá de que, me refiero, la segmentación famosa se iba a hacer en base a lo que cada uno había vendido el año pasado, para que no hubiese posibilidad de hacer trampas este año, cambiando empresas y demás. Pero bueno, parece que ahora la historia va a cambiar. Es cierto que hasta que no la vendan no la van a cobrar, eso está claro, pero los que ya vendieron, que son la mayoría de los pequeños y medianos productores que vendieron ya de soja, exactamente te digo, a esta altura hay casi 28 millones de toneladas de soja, estamos hablando del 55% de la cosecha, eso se podría ir pagando, digo yo, si es que lo van a pagar. Y el otro tema que me preocupa es que en las declaraciones también del ministro Basterra, que vamos a ver si lo convencemos en algún momento para que hable con nosotros, dice que se está estudiando que vuelva el diferencial a favor de la industria.
lo cual sería una pena realmente, ¿no? Porque es trasladarle recursos a un sector que no los necesita, que claramente, ya lo dijo el genio que manejaba Vicentín, se quedaba en la industria, y bueno, y se la sacan a los productores. Y no repercute en el precio de los productores. Por estos días les recomiendo a los que tienen dudas todavía que lean un muy buen artículo de Daniel Lema, que es un economista del SEMA, y que lejos está de ser kirchnerista, progresista, si querés, como se lo llama ahora a determinados sectores ideológicos, sino todo lo contrario, y explica claramente lo perjudicial que es volver a reinstalar un diferencial de esta naturaleza, es decir, un diferencial en donde se favorece a un sector en detrimento del otro de la misma cadena. En este caso se favorece a la industria en detrimento de los productores, ¿no? Como yo siempre dije, no está mal fomentar el agregado de valor, esto me parece que es lo que hay que hacer, pero ese fomento, si tiene que ser vía subsidios, que el subsidio lo pague el presupuesto general de la nación, no que lo paguen los productores agropecuarios únicamente. Pero bueno, esperemos que por ahí esto sea simplemente un estudio, como dijo el ministro Basterra en unas declaraciones recientes, y que el estudio termine resolviendo que no hay que volver al diferencial porque significa un claro perjuicio a los productores. De hecho, ayer, por ejemplo, la industria estaba pagando más que el sector exportador. Y cuando vos miras las cifras compradas por el exportador de poroto, porque estos últimos días también aparecieron que se estaba exportando otra vez mucha soja en contra de la harina y demás, la realidad es que el exportador de poroto, como tal, ha comprado la misma cantidad de soja que había comprado a la misma fecha del año pasado. Que en la primera parte del año se exporte más poroto que harina, o se exporte mucho poroto respecto de la harina, es normal, y que este año se exporte menos harina también es normal, es decir, es normal. Es consecuencia del mercado internacional. Claramente con la pandemia, con la fiebre porcina en China, hay un menor consumo de harina de soja en el mundo. Y esto a lo mejor se revierte en el segundo semestre o no, pero es una cuestión del mercado, no es una decisión que tiene que ver con el diferencial. Carlito, es un placer, como siempre, te mando un fuerte abrazo. Cuídate del golpe de calor, que no sos un niño. Me tengo que cuidar del golpe de calor, del virus. ¿Qué más querés que me... No, Silvio, la vida hay que vivirla. Mañana te esperamos, como de costumbre. Mañana ahí sí. Vos esperame, pero mañana estoy. Si no, a ver, otra cosa que pasa, Silvio, es que no te puedes ir a ningún lado porque está todos los lugares donde uno le gustaría ir, que son lugares que están por aquí, que tienen que ver con turismo rural, están a reventar. Están abarrotados. Los hoteles de las grandes ciudades están vacíos y los hoteleros desesperados. Ahora, vos querés alquilar una habitación en una casa rural, no hay. Y no hay hasta octubre, no es que no hay hasta mañana. Así que imagínate. Bueno, manejate tranquilo, hacete ver de alguna forma. mañana estoy, quédate tranquilo. Dale, abrazo grande, Carlitos.